Y en este programa de Letra Chica, después del momento editorial, nuestro primer programa del año, nos parece linda la oportunidad de poder dialogar con el señor Atilio Borón. Ustedes lo conocen, sociólogo, politólogo, catedrático, un ensayista que siempre nos aporta no solo información, sino un alto nivel de análisis para ayudarnos a pensar. Atilio, ¿cómo va? Desde Urbana, Eduardo Román lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias, muy amable por tu más que generosa presentación. No, por favor, Atilio. Bueno, ¿cómo viste a Milei en el Parlamento? ¿Cómo viste el discurso de Milei respecto de su balance del primer año de gestión y de lo que va y dice que quiere hacer para este año el sábado pasado, Atilio? Mira, yo creo que se confirma que él es un hombre que vive en otra dimensión. O sea, cuando uno escucha el discurso de él, parecería ser que no tiene mucho que ver con la realidad de la Argentina. Habla de un crecimiento futuro del 5%, no dice nada de que se ha derrumbado la industria en la Argentina, que tenemos gravísimos problemas de balanza de pagos, que tenemos un déficit fiscal fenomenal, que él lo ha tapado por ahora, pero lo ha tapado, digamos, de una manera que tus oyentes van a entender muy fácil. Sí. Es como si, por ejemplo, un oyente tuyo te llama a la radio y te dice: mira, la verdad, no me alcanza el dinero, estoy en déficit, estoy en rojo, y vos le decís: bueno, oiga, pero por favor, señor, señora, la solución es muy simple: no pague el alquiler, no pague la prepaga, no pague la escuela de los chicos, no pague sus deudas, no pague la hipoteca, no devuelva el dinero que le prestaron, no viaje, no tome transporte, camine, y va a ver cómo el dinero le sobra. Claro. Esto es lo que hizo. Esta es la magia de Milei. Es un tremendo engaño colectivo, porque lo que él dice es que tenemos ahora superávit fiscal y se acabó todo aquello, tiene que ver con una cuestión elemental, que se no ha pagado nada de lo que tenía que pagar, y ha caído en un ¿cómo decirlo? Un ataque a lo que estipula la Constitución argentina en un país federal como este, en donde si hay un compromiso hecho de que tiene que transferir el dinero a la provincia, él no es Luis XIV de Francia, que hace lo que quiere, él tiene que responder a lo que manda la Constitución y las leyes. Es un tipo que gobierna además con un presupuesto del año 23, que fue calculado en el 2022. Con lo cual, evidentemente, todos esos números que él tira, ¿verdad?, a diestra y siniestra, no tienen mucho sentido, ¿verdad? Atilo, hay que decirle a la gente que frente a la posibilidad de este manejo discrecional del dinero del Estado, el dinero que todos pagamos por los impuestos, cuando no tiene una ley madre que lo ordene, él puede hacer lo que quiere con la guita, ¿no? Porque tiene un presupuesto de hace 2 años, después de semejante devaluación y semejante nivel de inflación, ¿no? Pero claro, además, escúchame, esto se agrava con otra cuestión, de que tiene una canasta básica, porque de repente dice: bajamos 10 millones de pobres, lo cual todo es un verso, se maneja con una canasta básica de alimentos y una ponderación de los ítems de esa canasta del año 2009. ¿Te das cuenta? Hoy, cuando vos tenés que un viaje en subte te cuesta casi 900 pesos, en aquella época el viaje en subte costaba 45 pesos. Sí. Y por lo tanto, la incidencia que tenía el transporte en el costo de vida era mucho menor que la que el transporte tiene hoy. La incidencia de los alquileres era mucho menor. Total. La incidencia de precios del gas era mucho menor. Digo, es decir, es toda una construcción totalmente artificial, destinada a engañar a la población, facilitada por la complicidad de los grandes medios hegemónicos. Clarín, Nación e Infobae, de alguna manera han creado ese sentimiento de que estamos en presencia de un ajuste exitoso, etcétera. Hasta hace poco hablaban, ya casi cantaban loas con muy pocas reservas. Ahora, después que se comprobó que el señor es un estafador, que el FBI lo va a agarrar de las pestañas ni bien termina la presidencia, si no lo agarra antes, a él y a su hermana. Entonces, viste, es toda una construcción que no se sostiene. Además, cuando te propone, como dijo explícitamente, citando el pacto de mayo, lo volvió a ratificar el 1 de marzo, de que su objetivo es llevar
el gasto social al 25% del Producto Bruto. Y yo estuve mirando algunos datos, ¿sabes cuáles son los países que tienen esa proporción de gasto? Por ejemplo, Mauritania, ¿verdad? Que además tiene, una pobreza pero espeluznante. Nepal, en Mali, en África, Cabo Verde, es decir, nos lleva a esos países que son países que realmente no tienen Estado, que no tienen políticas sociales, que no tienen hospitales públicos, no tienen una inversión en educación pública, en universidad, en ciencia y técnica. Eso es lo que se logra cuando vos tenés un gasto público como el que quiere llevar Milei. Totalmente. Si vos te preguntás, ¿y en el mundo desarrollado? Y bueno, mira, te pongo un solo ejemplo para no hacerlo muy largo todo esto. Francia tiene un gasto público de 57% en relación al PBI. Y claro, tienen los servicios sociales que tenés en Francia, ¿no es cierto? Y si vos querés, Francia no te gusta, te doy Alemania, que tiene 48.4. O sea, el capitalismo requiere de ese gasto público para sostener, digamos, el proceso de acumulación, preservar la paz social y todo lo demás. Pero este hombre evidentemente miente o probablemente lo ignora. Ojo, yo no descartaría esa posibilidad. Antes de meternos en la reflexión de qué nos pasó a los argentinos o qué es lo que nos pasa en relación a por qué esto todavía tiene un consenso frente a este desguace del Estado y a todo el tipo de políticas públicas y sociales, en algún momento él dijo como que era un topo dentro del Estado y que llegaba al Estado para destruirlo, por esto de su ideología narcocapitalista y demás. Con lo cual, él no solo avisó, sino que está cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Sí. De hacer mierda al Estado desde adentro. Exactamente, pero eso es lo que ocurre debido a que estamos frente a una sociedad que ha sido completamente desmovilizada, desinformada, deseducada, y entonces cualquier cosa que diga un personaje como él goza de una cierta credibilidad si es reproducido por los grandes medios de comunicación de masas. Esa es la verdad. ¿Te das cuenta? Lo que él dice es un absurdo, digamos. ¿Qué está haciendo Trump en Estados Unidos? Trump en Estados Unidos está reformando el Estado, pero no plantea destruir el Estado. Por supuesto va a ser una purga en algunas de las agencias federales que, evidentemente no están funcionando o que han sido un nido de corrupción o de clientelismo político, pero ni remotamente él va a reducir, por ejemplo, el gasto público, uno de cuyos componentes es el gasto militar. ¿Te das cuenta? Sí. Y además, cuando él se compara con Trump es un ultraproteccionista y no cree en los mercados abiertos, en el libre cambio, ni nada de eso, y Milei cree que el mundo capitalista es esa imagen angelical que él tiene, en donde todos los actores están dispuestos a intercambiar sus bienes y que de ese intercambio libérrimo va a surgir el precio justo. Esa teoría fue refutada por la historia desde los comienzos del capitalismo en Venecia, en Florencia y en los países de lanza alemana en el siglo XVI. Pero Atilio, sí. No, lo que digo es, frente a una imagen, por ejemplo, de cualquier miércoles por la tarde en este país, donde los jubilados que están bajo el nivel de pobreza e indigencia con lo que cobran, puedan ir a reclamar y se los reprime y hay escarceos y la policía gasea, y algún argentino de bien, como le gusta decir a Milei, vea esto, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Cómo nos interpela si nosotros estamos tratando así a nuestros queridos adultos mayores? Porque recuerdo que en la época de oro de Menem, Norma Pla era un símbolo, pero a nadie le importaba después Norma Pla. Sí, pero finalmente Norma Pla llegó, la historia la absolvió, para usar un poco ese famoso, parafraseando el discurso de Fidel, porque finalmente todo aquello se vino abajo. La convertibilidad demostró ser una farsa y cuando vos te quisiste acordar, no era 1 a 1, era 1 a 4. Tenías que poner 4 pesos para tener $1, no un peso. ¿Te das cuenta? Aquello fue toda una construcción que hizo Cavallo y que realmente no tenía ningún sustento. Se sustentó primero liquidando los bienes fundamentales del Estado, las empresas públicas, autopistas, todo lo que ya sabemos. Hasta que se acabaron las joyas.
se acabaron las joyas y entonces estos están haciendo un esfuerzo desesperado y pueden llegar a ser tan irresponsables como para volver a endeudar el país para llegar a las elecciones de octubre con un dólar planchado como el que tenemos hoy y por lo tanto con una Argentina carísima. Te digo, vos sabrás muy bien, habrás hablado con algún amigo que salió al exterior y lo primero que te dicen, che, qué barato está afuera y qué caro están las cosas nuestras, evidente. No, cuando vos vienes a alguien de Francia y lo invitas a tomar un café y se queda sorprendido porque ese café acá en la Argentina, no un café cualunco, nada muy especial, resulta que, perdón, resulta que sale tan caro como un café en Le Champs-Élysées en París. Sí. Y dice, bueno, evidentemente acá hay algo que nos cierra, porque los salarios que ganan los argentinos, ¿verdad?, no tienen ninguna comparación con los salarios que se ganan en Francia. Yo creo que en la comparativa cualquier cosa es más caro en este momento que en Europa y Estados Unidos, ¿eh? Absolutamente. Pero y por más lejos. Caro que en Brasil, y más caro que en México, y más caro que en Chile, digo. ¿Por qué la gente se va a comprar a esos países? Digo, no es porque es tonta, porque es mucho más barato. Y eso es todo el gran engaño. No es la primera vez que se hace en la Argentina. Una película que ya la vi yo a mis años, ¿verdad? Soy muy mayor, ya la vi la película y sé cómo termina. Muchísimas veces la vimos aparte. Muchísimas veces. Claro. Esta es la cuarta vez más o menos que estamos viendo la película, ¿no es cierto? Y siempre con el mismo cantito, el gasto público, hay que achicar, la deuda pública, etcétera. Y después termina todo yéndose al diablo, ¿verdad? Y dejando un tendal de víctimas y acrecentando un sustrato de pobreza que ya la Argentina no puede erradicar. Hay algo que dijo Milei el otro día, que tiene razón, una de las pocas cifras correctas, cuando dijo, bueno, cuando empezó la democracia, el nivel de pobreza estaba en el orden del 5%. Se llegó, con los gobiernos anteriores, dice él, eso es falso, al 50%. Bueno, lo que yo digo es que no fueron tanto los gobiernos anteriores, sino el hecho de que los gobiernos anteriores no lograron o no quisieron o no pudieron apartarse del consenso de Washington, de las políticas del consenso de Washington, y por eso llegar a esta producción en serie, en masa, de pobres en todo el país. Es decir, esto no es una maldición bíblica, es porque aplicaba una política que empobrece a la población. Atilio, y eso es lo que se está haciendo ahora. Quiero irme un poco al tema de la política exterior, contarle a la gente el símbolo de lo que vivimos esta semana, que después que al principio del mandato de Milei había un alineamiento con Ucrania, con Zelensky. Zelensky estuvo acá en Argentina en el momento que asumió Milei, y como ahora cambió el gobierno de Estados Unidos, se fue Biden y apareció Trump, con una situación muy distinta respecto de Ucrania, es increíble el giro que se pega en política exterior, pero de la manera ya más payasesca, ¿no? Como burdo, como evidente. Y digo, ¿cuándo a este país el alineamiento automático con Estados Unidos le sirvió para algo, ¿no? Porque lo que estamos viendo, esta cuestión de el virrey que va allá a Washington a ver qué es lo que puede conseguir, y cuando vuelven sin nada, ¿no? Obvio, hasta ahora, digamos, yo no he visto que haya habido acá un flujo de inversiones, de torrente de inversiones. No pasó con Macri, la verdad que nos auguró una lluvia de inversiones. No está pasando con este personaje. Están todos muy a la espera, porque además cuando aparece una denuncia de que él es partícipe de una estafa, la más grande estafa en la historia de las criptomonedas, cualquier empresario que esté dispuesto a hacer negocios con la Argentina, inclusive aquellos que están acostumbrados a utilizar coimas y todo eso, verdad que es algo bastante común en estas grandes corporaciones transnacionales, y lo piensa 3 veces, ¿te das cuenta? Por eso yo creo que esto no está funcionando, ni creo que va a funcionar, ni va a haber un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, probablemente le pueda hacer alguna concesión, pero digamos, ¿cuáles son los rubros en los cuales nosotros podemos producir algo que Estados Unidos no produce? Dicen, le vamos a vender carne. ¿Le vas a vender carne a Estados Unidos? Que tiene un stock ganadero impresionante. La gran hazaña de Macri, de la cual él se enorgullece, fue haber vendido 50.000 toneladas de limón a los Estados Unidos, una sola vez, porque el lobby de la industria cítrica estadounidense, como todos los lobbies
de ese país son muy poderosos. Pensá que esos lobbies financian las campañas de los partidos políticos, por lo tanto, cuando llegan al gobierno se presentan por ventanilla y le habrán dicho a cobrar, claro. Entonces, vos decís 50.000, ¿es mucho o poco? Bueno, Tucumán es la región del mundo que es la mayor productora mundial de limones, ¿verdad? Produce aproximadamente, no sé, varía según los años, por la sequía, no sequía, etcétera, pero promedio entre 12 y 13 millones de toneladas de limones por año. Puedo vender 50.000, o sea, ni siquiera la décima parte de una tonelada, la 20ª parte de una tonelada. Eso fue lo que pudo vender, digamos, sí. hombre, con las 50.000. No es la 20ª parte, estoy pensando en miles de kilos, ¿no? Bueno, ¿y por qué va a ser diferente ahora? Y no sabemos, sobre todo cuando apareces en la primera plana de los grandes medios económicos de todo el mundo, en Forbes, el Economist, Wall Street Journal, el New York Times, como un cómplice de una macroestafa. ¿Qué sé yo? Yo creo que no va a prosperar esto. El problema es que no tenemos todavía una propuesta alternativa de recambio. Es la gran asignatura pendiente. Lo que está pasando con la oposición, que claramente está en un problema muy fuerte, ¿no? Como para ver cómo se presenta como opción. Así es. Y hasta ahora no aparece como opción, sino en algunos sectores muy marginales, pero bueno, ahí la culpa no es de Milei, la culpa es de quienes estamos en el campo de la oposición, que no hemos sido capaces de elaborar una alternativa de recambio para todo esto, y la gente está queriendo eso. Te hago una pregunta, la última, respecto de si pensás que con la asunción de Donald Trump va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que ves como influencia? ¿Y cómo ves lo que está haciendo Europa respecto de la guerra frente a la incursión de Donald Trump? Mira, yo creo que es muy posible que Trump negocie con Putin un fin de las hostilidades, le guste o no le guste a los europeos, le guste o no le guste a los ucranianos. Ucrania no tiene condiciones de hacer nada, se lo dijo Trump en su cara, y ayer hubo una carta de Zelensky en donde poco menos que pide perdón por haberle respondido, ¿no es cierto?, a Trump. Perdón y rendición, prácticamente perdón y rendición. Sí, ¿no? Absolutamente, una vergonzosa, pero era previsible que iba a pasar una cosa así. Sí. La política exterior de Estados Unidos tiene un norte muy claro, que es aislar a China. Y ellos saben muy bien que para aislar a China primero tienen que despegar a Rusia de China. Pero yo creo que eso no va a pasar nunca, porque Putin es muy hábil. Nunca va a pasar. No, pero por supuesto, pero además Putin no es un tonto y Xi Jinping tampoco es un tonto. Menos. Los tipos además no le creen a los americanos, a los estadounidenses, absolutamente nada. Pero bueno, Putin va a aprovechar para sacarse encima la guerra. Los europeos van a morder el polvo de la derrota, no tienen ninguna capacidad de afectar a Rusia, y si a alguno se le ocurre la mala idea de querer atacar a Rusia o mandar tropas, qué sé yo, francesas o británicas a Ucrania, la represalia puede ser brutal. Bien. Brutal, y Estados Unidos en este momento no tiene ningún interés en preservar a Europa, los ha acusado de todo. Mira el discurso que hizo antes de ayer Trump ante ambas cámaras del Congreso, más o menos como lo que hizo Milei acá, ¿no? Sí. Un discurso inaugural es un discurso tremendo, en donde acusa a los europeos de haber estado viviendo de los Estados Unidos por décadas y décadas y décadas, y que no son incapaces de defenderse por sí mismos, que además atacaron a la economía norteamericana, que le han aplicado tarifas discriminatorias, etcétera. Así que Trump no se va a preocupar por Europa, va a dejar que se arreglen, y los europeos tendrán que mirarse en el espejo y caer en la cuenta de que ya no son lo que eran antes, y de que el poder que tenían antes eran cuando eran simplemente sirvientes de Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos tiene otras prioridades y ellos se quedan afuera. Atilio, ahora sí la última, porque me hiciste acordar cuando hablábamos de Europa y frente al avance de las derechas y las ultraderechas en el mundo. El Estado de Derecho y la democracia, tal como nosotros la concebimos, como la entendemos en este país y demás, ¿en Occidente está corriendo riesgo? Está corriendo riesgo en todo Occidente, y en la Argentina y en América Latina, ni te cuento. Nosotros, bueno, tenemos un problema gravísimo.
¿verdad? Acá en la Argentina se está recortando la democracia de una manera muy sustancial. Cuando vos tenés que prácticamente se acabó la separación de poderes, tenés una Corte Suprema que hace lo que el Poder Ejecutivo le dice, un Parlamento en donde se venden los votos al mejor postor, defraudando la voluntad ciudadana, ¿eh? No te voy a hacer los nombres, todos los conocemos, Sí, sí, sí. tipo el entrerriano que propuso la creación de una comisión de investigadora sobre la macro, ¿cómo se llama?, la criptomoneda, y después a la hora de votar votó en contra de su misma propuesta. Bueno, estás hablando de un nivel de corrupción fenomenal. Por eso en Estados Unidos, ¿verdad?, abunda el discurso de la crisis de la democracia, algunos hablan de la muerte de la democracia, y su reemplazo por lo que hoy en día podés llamar una plutocracia, o sea, el gobierno del dinero, como se ve claramente acá en la Argentina, como se ve claramente en los Estados Unidos, ¿verdad?, cuando Trump inaugura, hace su discurso inaugural el día que asume la presidencia, rodeado de los grandes magnates de la industria de la informática, de la cibernética. Los verdaderos tipos del poder en este momento. Así es. No es la élite anterior, es otra. Entonces, dejando en segundo plano a los miembros de su gabinete, que quedan ahí como figuritas decorativas. Bien. O sea, de ahí a la democracia hay un largo trecho. Atilio, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado para el portal La Noticia Web y Radio Urbana. Bueno, aquellos que te quieran seguir pueden entrar a tu página, que es la www.atilioborón.com.ar, ¿no? Así es. Ahí hay un montón de materiales que siempre les pueden interesar, pueden descargar y pueden mirar, ¿eh? Perfecto, ¿Okay? Muchísimas gracias. Gracias a vos, chao, buenas tardes. Bueno, a toda la gente que nos está haciendo llegar nuestro saludo o sus saludos por este primer programa de Letra Chica acá en este día jueves, también para ellos un fuerte abrazo. Patricia Martínez, que nos estaba viendo en YouTube, también le mando un saludo. Vamos ahora a escuchar un nuevo tema musical y luego ¿con qué seguimos? ¿Qué nos toca? Vamos a hablar de Kichilov con el señor Iván Perchik a propósito de lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias en La Plata.